Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en oración primero. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, que tu palabra nos da libertad. Por la sangre de Cristo somos salvos. Ayúdanos este día, Padre, de sentir cuánto es el amor tuyo por nosotros. En nombre de Cristo oro. Amén. Las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo está centrada en que nosotros podemos recibir perdón por nuestros pecados contra nuestro Creador y Dios. Le hemos ofendido y ofendido muchos de nuestros hijos y también los hijos de Él. Y el poder de quitar la culpa viene del sacrificio de Jesucristo, nuestro Dios hecho carne. Islam no lo da. Las religiones del Oriente no lo dan. Solo en Cristo está este perdón y salvación por el mismo dador de la ley. Jesús es el autor de la vida y el redentor de nuestra vida nueva en Cristo. Cuando Él vino, Él mismo profetizó de su sacrificio por nosotros. Jesús mismo dijo a esto a Nicodemo una noche, cuando Él le vino a preguntar acerca de quién era Jesús. Y Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo, por supuesto, es Juan 3:16. Y el apóstol Pedro también lo encapsuló muy lindo en esta escritura en 1 Pedro 2:24, hablando de Jesús, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Para que este gran plan de Dios, estas buenas nuevas, que sean ofrecidas y creídas, veamos la cuenta de la vida de Cristo. No fue un accidente. No le agarraron por sorpresa. Aún en la noche de su captura, sabía Él que iba a suceder y no corrió cuando llegaron los soldados. Fue su ofrenda, su propósito por nacer y venir al mundo, como Él mismo dijo en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Somos las ovejas perdidas, y el gran pastor vino a rescatarnos y pagó el precio con su propia sangre. 11 veces Él profetizó de su muerte y resurrección antes de suceder. La María solo unas semanas antes, porque sus discípulos no podrían entender, ni creer, por cierto, algo así. Está escrito estos 11 veces en Mateo, comenzando en capítulo 16, versículo 21. Jesús comenzó a declarar que tenía que Él padecer y ser muerto y resucitar el tercer día. Pedro comenzó a reconvenirle. En Mateo 17, 9-12, dice, no digas nada hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. La tercera vez, en Mateo 17, 22-23, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Cuarta vez, en Mateo 20, 18-19. Y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y la quinta vez en Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La sexta vez en Mateo 21, 37, 39, una parábola. Jesús dijo, este es el heredero, venid, matémosle, y apoderemos de su heredad. Y lo mataron. La séptima vez en Mateo 26, 2. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. La octava vez en 21 25 del mismo capítulo. Uno de vosotros me va a entregar. La novena vez, 26-28. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. En la Santa Cena, Jesús profetizó que su sangre se derramará.
Y versículo 31-32, escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes. Y cuando dice heriré al pastor, la forma yo es el Padre, y él entregando a su Hijo. Y el último en Mateo 26-64. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Lo dijo ante Caifás, profetizando en su resurrección y su segunda venida. Había más de 40 detalles profetizadas que fueron cumplidas en esta última semana de su vida. Más de 15 aún en solamente Isaías capítulo 53 del profeta Isaías, 700 años antes de nacer Jesús. Versículo 3 dice: despreciado y desechado, varón de dolores. Se cumplió en Mateo 27-28. Desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Despreciado. Versículo 4 dice: le tuvimos por azotado. Eso fue cuando él fue azotado. En Mateo 27-26 dice: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Versículo 4 de Isaías dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, por herido de Dios y abatido. Sigue en versículo 5 diciendo: mas él herido fue por nuestras rebeliones y pecados. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todas frases indican el sacrificio para perdonarnos. Y ya sabemos que se cumplió. Pedro lo graba en capítulo 2, versículo 24 de su primera epístola, hablando de Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y por cuya herida fuisteis sanados. Y Pablo escribe en 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Colosenses 1:20, haciendo la paz, Cristo, mediante la sangre de su cruz. Versículo 6 de Isaías sigue diciendo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y esta profecía sucedió en la noche en el jardín de Getsemaní, y grabado en Marcos 14:50, donde dice: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Versículo 7 de Isaías dice: afligido no abrió su boca. Y cuando Jesús fue acusado, sucedió. Dice Mateo 26:62-3, ante Caifás. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Y ante de Pilato, en capítulo 27:12, y siendo acusado por los principales sacerdotes y ancianos, nada respondió. Otra profecía en versículo 7: como cordero fue llevado al matadero. Jesús tuvo poder para escapar, pero se dejó ser crucificado. Como Juan dijo en capítulo 1:29, donde Juan el Bautista lo llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 8 dice de Isaías: fue cortado de la tierra de los vivientes. Y sabemos en Mateo 27:33 dice: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Versículo 50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado, entregó el Espíritu. Él murió, fue cortado de la tierra, tal como profetizado fue en Isaías. Y versículo 12 dice: derramó su vida hasta la muerte. Sabemos que salió agua con sangre mezclado cuando el soldado abrió el costado. Versículo 9 de Isaías dice: se dispuso con los impíos su sepultura, porque en la sepultura visitó los encarcelados en Hades por los 3 días, como está escrito en 1 Pedro 3:18-20. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, hasta esta profecía se cumplió.
Y versículo 9 de Isaías dice, con los ricos fue en su muerte. Y esto cumplió cuando estaba enterrado en la tumba de Nicodemo por la noche antes del sábado. Porque está escrito en Mateo 27, 57 adelante. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José. Y tomando José el cuerpo, él lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo. Versículo 10 de Isaías dice, vivirá por largos días, y sabemos que fue resucitado y su futuro reinado vivirá para siempre. Versículo 11 dice, justificará mi siervo justo a muchos. Y el sacrificio de Cristo es para eso, ¿no? De perdonarnos y darnos vida nueva. Romanos 5 dice en versículos 8 y 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 12 de Isaías dice, dejaré parte con los grandes. Se refiere a su exaltación al trono de Dios, donde dice Jesús, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra, en Mateo 28, 18. Versículo 12 Isaías dice, contado con los pecadores. Sabemos que Jesús fue crucificado entre dos ladrones en la cruz. Está grabado en Mateo 27, 38. Y también en versículo 12 Isaías dice que él oró por los transgresores. Y cuando Jesús estuvo en la cruz, él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Está escrito en Lucas 23, 34. Todas esas cosas fueron cumplidas en la crucifixión de Cristo, sabido por Isaías 700 años antes, profetizando de su muerte y la salvación por su sangre. Y no solamente Isaías, también fue el rey David en Salmos 22. Están escritos varias profecías. Versículo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sabemos que Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las palabras exactas están escritas. Escrito en Mateo 27, 46. Versículo 2 y Salmos 22 dice, clamo de día y no respondes, y de noche. Y sabemos que Jesús estaba ahí en la cruz desde la hora sexta hasta la hora novena. Había tinieblas y también de día antes. Él clamó de día y de noche en la cruz. Versículo 45 de Mateo 27 lo dice. También en capítulo 22 de Salmos, versículo 6, dice, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. 7. Los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Y estas mismas palabras están escritas en Mateo 27, 29, dice, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, y hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo, salve rey de los judíos. Versículo 39 dice, los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Versículo 8 de Salmos dice, se encomendó a Jehová, líbrele él. Y Mateo 27, 43 dice que los sacerdotes y principales sacerdotes y fariseos decían, confió en Dios, líbrele ahora si él le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Versículo 14 de Salmos 22 dice, he sido derramado como aguas, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿Cuánto sufrió Jesús? Que salió sangre y agua cuando el soldado le abrió el costado con una lanza en Juan 19, 34. Dice la profecía, y todos mis huesos se descoyuntaron. Sabemos en la crucifixión, los huesos de sus manos, brazos, hombros y pelvis sufrieron demasiado estrés, siendo estirados en la cruz. Versículo 15 dice, y mi lengua se pegó a mi paladar. Sabemos que él tuvo sed, porque así dijo en Juan 19, 28. Así entendemos que estas profecías se cumplieron exactamente. 16 dice, porque perros me han rodeado. Y para los judíos, perros eran los gentiles. Y sabemos que el centurión lo vio. Y los soldados estaban para quebrantar piernas, y esos dos son perros para los judíos.
en Lucas 23, 47 y Juan 19, 32. Y también dice en versículo 16 de Salmos, horadaron mis manos y mis pies. Y claro que al crucificarlo, clavaron sus manos y sus pies. Por eso dice en Lucas 24, 39, Jesús dijo, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Repartieron entre sí mis vestidos, dice en versículo 18 también. Y estas palabras exactamente dijeron, y los hechos exactamente hicieron los soldados. Miren Juan 19, 23. Dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba y abajo. Y 18 dice, sobre mi ropa echaron suertes. Y Juan 19 sigue diciendo en el versículo 24, los soldados dijeron entre sí, no lo partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Y se cumplió la escritura. Jesús no podía haber administrado esto. Fue dado por profecía por el Espíritu Santo a ellos. Así es que estamos muy seguros que la muerte de Cristo fue profetizado y por ese intento vino Jesús a testificar y dar vida para nosotros. Él realmente murió. Invita este gran amor del Salvador de redimirte y llenarte de este amor sin fin. Él vive y puede vivir en ti. En la próxima clase veremos por qué podemos tener fe, que Jesús resucitó. Y también nosotros recibimos nueva vida en este mundo y seremos resucitados en la segunda venida de Él. Sigues buscando a Cristo. Él ofreció su vida para que tengamos arrepentimiento. A veces sabemos que personas mueren por sus amigos y familiares, pero Él se sacrificó para que tuviéramos el deseo de cambiarnos. No esperó para que cambiáramos antes. Así este gran amor te toca. Invítale que te cambie tu vida. Que Dios te bendiga. Amén.